buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza nuestra emisión de mediodía. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y la noticia con la que empezamos esta semana está con la extraña muerte del ingeniero Powell Restrepo en Bogotá. Y es que siguen siendo muchas las preguntas que rodean este caso. El ingeniero había salido a departir con un familiar en el sector de la avenida 1 de Mayo y al parecer fue drogado por dos mujeres. Lo raro de la situación es que después de que la policía lo encontró desorientado y lo llevó al hospital, no es claro cómo salió de él y después murió atropellado. Los familiares denuncian negligencia por parte de las autoridades. Powell Camilo Restrepo Torres, con 42 años de edad, había viajado desde Ibagué a Bogotá por temas laborales. El pasado jueves se reunió con un familiar en la zona de rumba de la avenida 1 de Mayo, en el sur de la ciudad. Los abordan dos mujeres, les dan un psicoactivo. En los videos que logramos conseguir, mi esposo se queda con las dos mujeres, logran despachar al otro familiar en el taxi. El familiar que lo acompañaba alcanzó a llegar por sus propios medios a su vivienda y fue atendido en un centro asistencial. Pero Powell Camilo, según sus familiares, fue encontrado por uniformados de la policía en la calle, quienes lo habrían llevado a la clínica de Occidente. Lo llevan, ya mi esposo está sin documentos, no tiene habla, está sin fuerzas, tirado en el piso. La policía lo coge en ese nivel de, pues está totalmente indefenso. En un aparente descuido, tanto la policía como la clínica lo dejaron ir del lugar a pesar de su estado de indefensión. Cuando él reacciona, dice, me robaron, entra en un nivel de exaltación muy elevada y empieza a forcejear. Los policías deciden no entrarlo a urgencias porque él no quiere y lo dejan. Según la policía, después de abandonar la clínica, el hombre caminó hasta la avenida Boyacá, en donde fue atropellado, hecho que le causó la muerte. Familiares lo encontraron en medicina legal el domingo en la tarde. Efectivamente, una vez conocimos la desaparición de esta persona, iniciamos todas las labores de búsqueda con nuestro grupo del Gaula, la SIGIN y nuestros cuadrantes. Lamentablemente se nos fue informado que ese mismo día esta persona tuvo un accidente de tránsito en la Boyacá con Octava, donde lastimosamente fallece. Yo les digo, es un ciudadano indefenso, sin documentos, drogado, ¿por qué lo dejaron suelto? Tenían que hacer una contención de manera que pudieran darle un manejo médico. La policía insiste en que solo hallaron al ingeniero cuando ya había perdido la vida. También anunció una investigación junto a la fiscalía para dar con el paradero de las mujeres que habrían drogado a sus víctimas. Red Más Noticias se contactó con la clínica de Occidente para averiguar por qué dejaron ir a Torres, pero dijeron que en las próximas horas emitirán un comunicado para referirse al hecho. Y también sigue el asombro y el miedo en Bogotá por el violento robo que tuvo lugar este fin de semana y que terminó con los ladrones arrollados por las víctimas y atrapados por la policía. Los videos del momento de la persecución a los asaltantes se han hecho virales en las redes sociales y de nuevo ponen la lupa sobre la inseguridad que no cesa en la ciudad. Mientras disfrutaba de la tarde de fin de semana en su auto convertible, fue abordado por dos sujetos que le apuntaron a su cabeza con un revólver. Yo iba en mi automóvil, iba sin techo, es un convertible. Me abordaron dos sujetos en moto, me pusieron un revólver en la cabeza, me dijeron que me iban a matar, que les diera el reloj, les entregué un reloj Cartier de 40 millones, les entregué 2 celulares y una cadena. Después que con éxito consiguieron hurtar los elementos del conductor, huyeron. Y en ese momento decidí embestirlos para detener esos disparos. Después de eso, pues los arrollé la motocicleta contra otra camioneta que estaba de frente. Esta rápida acción desencadenó que la policía capturara a los criminales. Cuando gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional bajaron dos motos de la policía y gracias a la policía lograron capturar a estos bandidos, a este par de bandidos. En la carrera quinta con calle 72 es abordado por dos sujetos en una motocicleta en la cual se movilizaban. Se dan a la persecución a los sujetos, los cuales salieron corriendo, se da la captura y uno de ellos tenía en su poder un arma de fuego. Son de Medellín estos dos sujetos, los cuales tienen unos antecedentes como hurto agravado y calificado. La Policía Metropolitana advierte no dejar visible estos elementos que son carne para la delincuencia.
Y hablamos en Red Más Noticias con José Antonio Araujo, que es el abogado que iba como copiloto en ese BMW. Dijo que las autoridades tienen la hipótesis de que los ladrones se los venían siguiendo mucho antes, esperando el momento adecuado para cometer el hurto, y que ese suele ser un modus operandi muy común. La hipótesis que maneja la policía es que en este tipo de hurtos los victimarios, los ladrones, identifican previamente a las víctimas y se les pegan y aprovechan la oportunidad pues, para robarnos. Entonces, la hipótesis principal de la Policía Nacional, por las características del hecho, es que iban por el reloj Cartier de mi jefe, el doctor Ángelo. También aseguró el abogado Araujo que la reacción de su jefe de embestir esta moto en la que los iban siguiendo los ladrones y desde que las disparaban, pues fue instintiva. La imagen que yo tengo en mi cara es de una persona disparándonos en 4 ocasiones con un arma de fuego. La reacción fue una reacción instintiva. No sé si una reacción de valentía o de miedo. Fue una reacción instintiva para evitar que nos mataran. Y lo más reciente que tenemos de todo este hecho es que a la cárcel irán estos atracadores. Por petición de la Fiscalía General, un juez cobijó con medida de aseguramiento intramural a Brian Gómez y Edward Macías, quienes habrían hurtado un reloj y otros objetos de valor. El ente investigador les imputó los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas. Los procesados tienen antecedentes judiciales y registran anotaciones por sentencias condenatorias cumplidas. Cambiamos de tema. 2 semanas de la primera vuelta electoral, se sube el tono dentro de las campañas presidenciales. Ahora el candidato del Pacto Histórico habla de quién sería, según él, la persona que estaría detrás de las amenazas de muerte en su contra, y admite además infiltraciones en la campaña de Fico Gutiérrez. En medio de la campaña presidencial que adelanta Gustavo Petro por varias regiones del territorio, volvió a hacer referencia al tema de la infiltración de campañas. Situación que ha generado todo tipo de polémicas desde los diferentes sectores, pues en Plaza Pública de Cartagena aceptó que han infiltrado las demás campañas. Ya sabemos que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente porque el comprador de votos cree que les hemos infiltrado las campañas. Pues sí, están infiltrados cazando los compradores de votos. Admitiendo estas infiltraciones y ampliando la información, ahora desde el municipio de Soacha y con un amplio dispositivo de seguridad en la plaza Luis Carlos Galán, reveló quién sería la persona que estaría detrás de las amenazas de muerte en su contra. Hoy está aliado a un señor alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del Gota a Gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de Duque II buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque II sea presidente. Allá donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar. Para el exalcalde de Bogotá, en Colombia no ha habido democracia, ni se ha permitido a la gente tomar decisiones sobre su propio país. Para Petro, esto ha llevado a que Colombia sea uno de los países más desiguales. Y desde la campaña de Federico Gutiérrez se emprendieron acciones legales por lo que dijo en Plaza Pública Gustavo Petro. Laura Cifuentes, buenas tardes, los detalles. Paula, muy buenas tardes. Son una serie de denuncias que dio a conocer el abogado de la campaña de Federico Gutiérrez, que fueron instauradas el pasado 11 de mayo ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia. Algunas de las personas que fueron denunciadas: el abogado Miguel Ángel del Río, la senadora electa Piedad Córdoba, el senador Armando Benedetti y otras 4 personas más muy cercanas a Gustavo Petro y miembros del Pacto Histórico. También hablemos de los presuntos delitos que fueron dados a conocer. Estamos hablando de constreñimiento al sufragante y también una presunta violación de comunicaciones. Sobre este punto dijo el abogado que fue Miguel Ángel del Río y también, como lo escuchábamos anteriormente, el mismo Gustavo Petro, que admitieron que efectivamente se estaría haciendo una infiltración a la campaña del Equipo por Colombia. Particulares o a los particulares les está vedado realizar actos de infiltración y mucho más. A partir de esos actos de infiltración, procurar obtener grabaciones o videos, como nos han indicado, es lo que buscan
según se ha dicho por parte del propio abogado Miguel Ángel del Río. Eso constituye el delito de violación ilícita de comunicaciones, que además puede trascender a otras conductas delictivas. También desde la campaña del exalcalde de Medellín hicieron una grave denuncia y pusieron en alerta un supuesto plan que estaría siendo la primera línea para sabotear los eventos públicos en las plazas públicas que tendrá el candidato del Equipo por Colombia en esta recta final de su campaña. Un llamado le hacemos acá respetuosamente al candidato Gustavo Petro y a la primera línea, porque la primera línea es Gustavo Petro es la primera línea, que por favor hagamos una campaña en paz. Los colombianos están ya cansados del hostigamiento que se está mirando en esta campaña, de la guerra sucia, del todo vale. Los representantes de la campaña también dieron a conocer con suma preocupación el panfleto de las Águilas Negras, en donde se estaría amenazando la vida del candidato Federico Gutiérrez y también de diferentes miembros del Equipo por Colombia, incluso el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Dicen que estas denuncias también las ponen en conocimiento y, por supuesto, para que el gobierno nacional y las autoridades competentes garanticen la seguridad de Federico Gutiérrez, que hoy estará en el departamento de Cundinamarca, exactamente en el municipio de Chía. Desde el norte de Bogotá, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, gracias. Y justamente esas palabras que escuchábamos de Luis Felipe Henao tienen que ver con lo dicho por Francia Márquez, quien aseguró que los huevos que se consumen en Colombia vienen de Alemania. Una frase que ha desatado mucha polémica. Miren lo que dijo. Pero ahora los huevos vienen de Alemania. Y a un costo bien elevado. Y la papa también. Y la papa, la yuca, todo ya viene importado. E inmediatamente, a través de un comunicado, FENAVI respondió. Dice esto FENAVI, miren ustedes, el 100% de los huevos frescos que se venden en Colombia son colombianos. No se importa en Colombia, son colombianos. No se importa huevo fresco de Alemania o desde ningún otro país. Esto lo aseguró Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI. Francia Márquez dijo que el país debe buscar una soberanía alimentaria para dejar de importar millones de toneladas en alimentos e insumos que Colombia puede y debe producir. Ahí está la polémica porque FENAVI desmiente lo dicho por Francia Márquez. Bien, hablamos de otro tema importante. A partir de hoy deja de ser obligatorio el uso del tapabocas en los colegios que estén ubicados en territorios que hayan superado el 70% de esquemas completos de vacunación y 40% en dosis de refuerzo. Sin embargo, las autoridades están entregando recomendaciones para evitar afectaciones respiratorias entre la población infantil. El uso del tapabocas deja de ser obligatorio para las niñas y niños asintomáticos. Tenemos un pico epidemiológico de infección respiratoria en niñas y niños. No es por COVID, pero es un pico respiratorio que tradicionalmente tenemos cada año por estas épocas y con el clima que tenemos se ha venido agravando. Entonces, si su niña, si su niño tiene un fenómeno de carácter respiratorio, si tiene un resfriado, tratemos en la medida de lo posible de que no vaya al colegio. Si esto es imposible, porque no hay quien lo cuide, que cuando esté en el colegio siga utilizando el tapabocas. Es una medida de cuidado para que no se transmita más este tipo de infección respiratoria. Actualmente, los servicios de hospitalización general y unidad de cuidado intensivo para la atención de población pediátrica se encuentran con ocupación por encima del 90%, por cuenta de las afectaciones respiratorias de los niños y niñas. Es por ello que la Secretaría de Salud de Bogotá hace el llamado a mantener las medidas de autocuidado. Están consultando muchísimas familias porque sus niñas y niños tienen fenómenos de tipo respiratorio, como lo acabo de decir. De modo que vamos dejando atrás el COVID, sí, pero estamos en un momento de pico respiratorio de la infancia que nos tiene congestionados los servicios de pediatría y que debemos enfrentar entre todos. El gobierno advierte que las familias y profesores deben ser precavidos con las medidas e incentivar la vacunación. En Colombia han fallecido desde el inicio de la pandemia 358 niños. En Colombia hemos tenido que ingresar a unidad de cuidado intensivo 549 niños y se han hospitalizado 3.191. Frente a esos datos de enfermedad y mortalidad que son importantes,
La cobertura que se ha logrado hasta el momento de vacunación en promedio en Colombia es relativamente baja. Con una dosis llevamos el 63.9% y con 2 dosis el 42.1%. 331 municipios y 13 capitales levantan el uso obligatorio de tapabocas porque tienen esquemas completos del 70% y refuerzos del 40%. Y en las últimas horas en Paraguay se llevó a cabo el sepelio del fiscal Marcelo Pecci, asesinado el pasado martes en Colombia. Antes de llegar a la que sería su última morada, recibió honores por parte del gobierno de su país. Antes de llegar a su morada final en el cementerio La Recoleta de Asunción, Paraguay, el féretro del fiscal antidrogas Marcelo Pecci estuvo en las instalaciones del Colegio San José, donde cursó su primaria y bachillerato. Asimismo, recibió honores por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Mientras tanto, en Colombia, las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales. Tenemos más de 120, 130 evidencias, elementos materiales probatorios, evidencia física, que nos permite además añadir a esto información técnica alrededor de este lamentable hecho. La investigación actualmente tiene 3 frentes, además se ofrecen 2.000 millones de pesos de recompensa y hay 26 puestos de control en el Caribe colombiano para acercar al hombre que accionó el arma 9 milímetros. Hay un trabajo conjunto, como le dije a la señora fiscal de Paraguay, la doctora Sandra Quiñones, de lograr el esclarecimiento de este hecho. Lo importante de esto es que tenemos acuerdos de cooperación, estamos haciendo una tarea conjunta. Las autoridades trabajan para cambiar la foto del presunto responsable en los carteles por una más legible para que la ciudadanía pueda dar información más precisa sobre su paradero. El movimiento Independientes en Medellín ya presentó la terna para elegir el reemplazo del alcalde Daniel Quintero, suspendido, recordemos, temporalmente por la Procuraduría. Santiago Campo, se trata de 3 mujeres. Buenas tardes. Así es, Paola, televidente, buenas tardes. Primero que todo les cuento que me encuentro en el Hotel San Fernando Plaza, donde hace pocos minutos nos habló el alcalde encargado sobre este importante tema. Como usted bien lo decía, 3 funcionarias que actualmente están desempeñando su cargo en la alcaldía de Medellín. Entre ellas está la secretaria de Salud, André Uribe, que desde el año 2020 tocó la dura tarea de enfrentar esta pandemia, pero también liderar la reducción de los embarazos adolescentes en un 30%. Además de la abogada y secretaria de Suministros y Servicios, la señora Delgado, que también se encarga de establecer los requisitos para las contrataciones públicas y los bienes de la capital de Antioquia. La terna la conforman María Camila Villamizar, secretaria de Gobierno y que empezó en la administración municipal como la secretaria privada del alcalde suspendido Daniel Quintero. Hoy en su cargo es tendencia por varios encontrones con Restrepo desde que asumió el encargo. Esa confianza que nos da el movimiento que eligió al alcalde Daniel Quintero, que lo acompañó en ese proceso de solicitarle o de proponerle a la ciudadanía, a Medellín, un cambio, una Medellín futuro. Otro de los nombres es André Uribe, secretaria de Salud, y Karen Delgado, secretaria de Suministros y Servicios. Esta terna ha sido enviada y esperamos que el presidente de la República de manera inmediata elija a una de estas 3 personas para que lidere de manera legal la ciudad de Medellín. La terna será presentada ante el presidente Iván Duque, quien deberá escoger entre estos 3 nombres el alcalde encargado, mientras Quintero cumple el tiempo de suspensión de 3 meses. Lo que no dependa de mí, no me gasto ni un minuto en pensar, no me descuido en el tema de los tiempos, no estoy preocupado por las acciones judiciales, no estoy preocupado por qué dice mi antecesor. El presidente tiene un plazo de 30 días para elegir la persona que tome las riendas de la capital antioqueña. Bueno, y de otro lado, Santiago, pues sigue la polémica y también las suspicacias por los 15 computadores que se perdieron o se habrían robado de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué es lo más reciente sobre este caso? Pues bueno, Paola, total misterio ante esta situación que sucedió el viernes en la noche y que según el alcalde encargado estuvo en constante contacto con J3, es decir, con el comandante operativo de la Policía Metropolitana, donde minuto a minuto revisan cada una de las cámaras, especialmente con un grupo especial que fue enviado por la Fiscalía General de la Nación. Hay una serie de videos que nos conducen a establecer en el diferente movimiento que tuvieron, qué móviles utilizaron y qué otras personas hubiesen participado, porque seguramente algunos de ellos ingresaron, pero habrá otros que hicieron otra labor para lograr ese cometido. Es importante resaltar que estos 15 computadores hacen parte de la Secretaría de Hacienda, la entidad que se encarga de las finanzas públicas de la ciudad de Medellín. Para Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro, Redman Noticias.
mundo se habla hoy de Suecia, que se suma a Finlandia y oficialmente van a pedir su ingreso a la OTAN, esto tras décadas de neutralidad. El Kremlin calificó como un error la adhesión de ambos países a la alianza, aseguró que su ingreso no mejorará la seguridad de Europa. En una de las mayores consecuencias estratégicas de la invasión rusa de Ucrania hasta la fecha, el gobierno de Suecia se une a Finlandia y decidió que el país buscará la membresía en la OTAN. La primera ministra anunció la decisión después de un debate de 3 horas en el Parlamento. Después del debate de gobierno tuvimos una reunión adicional y tomamos 2 decisiones. La primera es que el gobierno ha decidido informar a la OTAN que Suecia quiere convertirse en miembro de la alianza y que el embajador de Suecia ante la OTAN reenviará la solicitud en breve. Una histórica decisión después de décadas de mantener una política de no alineamiento en el terreno militar. Es un acontecimiento histórico y cambio considerable para nuestro país. Estamos saliendo de una era y empezando otra, pero podemos entrar en esta nueva era con confianza porque lo estamos haciendo con lo mejor de nuestra historia. Suecia espera lograr el ingreso en un plazo máximo de 1 año, en un momento en que la OTAN intenta apaciguar algunas reservas de último minuto expresadas por Turquía. ¿Cuánto tiempo llevará? No depende de nosotros, sino de los 30 países y los parlamentos de los 30 países que son miembros de la OTAN, pero por supuesto tomará tiempo. Esperamos que pueda tomar hasta 1 año, pero también podría ir más rápido. Sé que varios países están muy ansiosos por ratificar rápidamente a Suecia y Finlandia como miembros de la OTAN. Este lunes, Vladimir Putin advirtió que cualquier despliegue de infraestructura militar de la alianza sin duda provocaría una respuesta de Rusia. Finlandia, Suecia. Me gustaría informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados. Una expansión a estos países no representa una amenaza directa para nosotros, para Rusia. Pero la expansión de la infraestructura militar para estos territorios sin duda provocará nuestra respuesta. El Kremlin, por su lado, advirtió que se trata de un error y señaló que la adhesión no fortalecerá la seguridad de Europa. Ahora hay una razón para un análisis profundo de las posibles consecuencias. No creemos y estamos convencidos de que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN de alguna manera no fortalecerá y mejorará la arquitectura de seguridad en nuestro continente. Para que ambos países sean aceptados, ahora necesitan la unanimidad y ratificación en los parlamentos de los países que ya forman parte de la alianza militar. Y mientras todos estos movimientos generan mucha tensión, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el ejército de Ucrania trabaja para recuperar el Donbass por completo. El mandatario señaló que los ocupantes todavía no quieren admitir que están en un callejón sin salida y que su llamada operación especial ya ha fallado. En las últimas horas, tropas ucranianas lograron que las rusas se desplegaran, o mejor se replegaran hasta la frontera de Kharkov, la segunda urbe más grande del país. Zelensky envió un mensaje de agradecimiento. A los muchachos de Kharkiv, Batallón 227, Brigada 127 de Defensa Territorial de Ucrania, les estoy muy agradecido de parte de todos los ucranianos, de todos, de mí mismo, de mi familia. Mi gratitud no tiene fronteras. Les deseo a todos salud, cuídense y gracias a todos los soldados como tú. Todo será Ucrania. Gloria a Ucrania. Y el gigante estadounidense de comida rápida McDonald's anunció su retiro total de Rusia, siguiendo los pasos de otras multinacionales que tomaron distancia de Moscú tras la invasión a Ucrania. La empresa había anunciado el cierre temporal de todos sus establecimientos y la suspensión de sus operaciones en el país. Eso fue el 8 de marzo. Sin embargo, después de 30 años de operar allí, saldrá totalmente del mercado ruso e iniciará un proceso para vender sus filiales. Estados Unidos vivió un fin de semana de violencia. Al menos 4 tiroteos se registraron en todo el país. El más mortal se vivió en un supermercado de la ciudad de Buffalo, en Nueva York, donde 10 personas murieron. El presidente Joe Biden ya dijo que va a visitar el lugar este martes.
Nueva York, California, Texas, Illinois, Wisconsin y Carolina del Norte fueron blanco de tiroteos durante el fin de semana, el más violento en Estados Unidos en lo que va del año, dejando decenas de muertos y heridos. En la ciudad de Buffalo, en Nueva York, se registró el más mortífero, con 10 personas muertas y otras 3 heridas, entre ellas 4 empleados de la tienda y un guardia que intentó enfrentar al tirador para detener el hecho. Autoridades lograron detener al responsable del ataque, quien transmitió la masacre a través de la plataforma Twitch. El FBI aseguró que el hecho será investigado como un crimen de odio radical, mientras que el presidente Joe Biden llegará a la ciudad el martes y se reunirá con las familias de las víctimas. El Departamento de Justicia declaró públicamente que está investigando el asunto como un crimen de odio, un acto racialmente motivado de supremacía blanca y extremismo violento. Mientras lo hacen, todos debemos trabajar juntos para abordar el odio que sigue siendo una mancha en el alma de los Estados Unidos. Nuestros corazones están apesadumbrados, una vez más, pero nuestra determinación nunca debe vacilar. Un día después, al menos una persona murió y 4 resultaron gravemente heridas después de un tiroteo en una iglesia de Laguna Woods, en California. Según la policía, el incidente pudo haber sido peor de no ser por la valentía de los creyentes, quienes sometieron y ataron al atacante con un cable para quitarle 2 armas. En solo 19 semanas del 2022, Estados Unidos ya ha registrado 198 tiroteos masivos. Y a partir de hoy ya no será obligatorio el uso del tapabocas en aviones y aeropuertos de la mayoría de países europeos. La medida tomada por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades establece que usar el tapabocas de ahora en adelante será una decisión individual. En los vuelos que despeguen o aterricen en destinos, si debe utilizarse el transporte público, seguirá siendo necesario su uso. Este lunes, algunos países como Alemania, Grecia, Italia y España anunciaron que por ahora mantendrán la medida, pero ya también se empiezan a ver esas imágenes donde los usuarios viajan libres del tapabocas. Y hablamos hoy también de la oposición venezolana, que anunció en las últimas horas la refundación de su plataforma unitaria. A través de un comunicado anunciaron además la realización de elecciones primarias en 2023 para elegir un candidato presidencial de cara a esa contienda del 2024. La llamada plataforma unitaria, como identifican al bloque de al menos 30 organizaciones y movimientos políticos que enfrentan al chavismo, tendrá delegaciones en regiones y municipios de Venezuela y fundará capítulos en todos los países donde le sea posible. Cuba adoptó un nuevo y polémico código penal que castiga con severidad la presencia de manifestaciones, las actividades políticas en Internet y las actuaciones financiadas desde el exterior. 10 meses después de las históricas protestas antigubernamentales en Cuba, el Parlamento aprobó una reforma penal que, según opositores, está diseñada para sofocar de manera preventiva cualquier muestra futura de descontento público. El nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días, incluye 37 nuevos delitos como el de desórdenes públicos para penalizar cualquier tipo de alteración producida en grupos o individualmente. Además, criminaliza la difusión de propaganda y el financiamiento extranjero para algunos sectores como el de los medios de comunicación y ONGs. También se eximirá de responsabilidad penal a policías, militares y funcionarios por obrar en cumplimiento de un deber. La reforma del Código Penal es parte de una serie de leyes que deben aprobarse para dar ejecución a la nueva Constitución de Cuba, aprobada en 2019, pero a diferencia de otros proyectos de ley como un nuevo Código de Familia que legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo y la subrogación, no hubo consulta pública ni referéndum. Y la imagen del día hoy no podía ser otra que el espectacular eclipse lunar que deleitó a buena parte del mundo y que dejó registros maravillosos, bellísimos. En la noche de ayer, de este domingo, la madrugada de este lunes también, durante varios minutos, el planeta estuvo posicionado directamente entre el Sol y la Luna, provocando el eclipse también conocido como luna de sangre. Este año el fenómeno coincidió con una superluna que cautivó a todos los amantes de la astronomía. Este fue visible principalmente en toda Latinoamérica, parte de Estados Unidos y algunas ciudades de Europa. Para volver a observar un fenómeno de este tipo, tendremos que esperar hasta el 2023. A las 12:58 volvemos al país. A 2 semanas de las elecciones en Cali, la registraduría presentó su plan estratégico para los comicios del 29 de mayo. Estefany Toledo, buenas tardes. ¿En qué consiste ese plan?
Paula, muy buenas tardes. Efectivamente, este plan consiste en varios puntos importantes que se tienen que llevar a cabo durante esta contienda electoral. Entre ellos, la capacitación para los más de 30.000 jurados de votación que van a estar habilitados aquí en la ciudad de Cali, y también la seguridad no solo en la capital del Valle del Cauca, sino en algunos municipios que han registrado diferentes actos de violencia. La situación y el parte de tranquilidad que han indicado las autoridades es efectivo para esta contienda electoral. Cali se encuentra trabajando muy fuertemente desde la Registraduría Nacional del Estado Civil para ubicar los 190 puestos de votación que tendremos dispuestos para atender la elección del 29 de mayo. De estos 190 puestos de votación, 20 son rurales en nuestros 15 corregimientos y 170 urbanos, que estarán dotados con 4.495 mesas de votación y que serán atendidas por cerca de 30.000 jurados de votación. Las autoridades han indicado entonces que todo está bajo control para estas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo. En el Valle del Cauca están habilitados 3.675.242 personas para poder participar en esta contienda electoral. Esa información que brindamos desde Cali, en el Valle del Cauca, para Red Más Noticias con Stephanie Toledo. Stephanie, gracias. Buenas tardes. Y entre tanto, escuchen esto, en el Departamento del Atlántico, la Registraduría dice que hay más de 19.000 cédulas que no han sido reclamadas. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo puede ir la gente a reclamar su cédula? Kimberly Martínez, buenas tardes. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Pues las personas que deseen ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales tienen plazo hasta el viernes 27 de mayo, antes de las 5 de la tarde, para poder reclamar estas cédulas, porque una vez llegue esa hora serán custodiadas por la registraduría, por las autoridades, y no podrán ser entregadas. Son 19.615 cédulas en total las que tienen en estos momentos represada la registraduría aquí en el Departamento del Atlántico y que aún no han sido reclamadas por sus titulares. Hasta el viernes anterior a las elecciones a las 5 de la tarde hacemos entrega de cédulas. Luego esas cédulas que no se hayan entregado pasan a ser custodiadas en el arca triclave con sellos de seguridad en presencia del Ministerio Público y de la Policía, de manera que esas cédulas no pueden sufragar el día de las elecciones. La invitación es a todos los ciudadanos a que se acerquen a reclamar su documento de identidad para que puedan sufragar. Ha dicho el delegado también que el proceso de expedición de cédulas está funcionando de manera normal aquí en Barranquilla y en el resto del departamento, pero que hay que tener en cuenta que en los días de las elecciones el proceso se suspende porque los funcionarios se dedican única y exclusivamente a los comicios. Igualmente se habilitaron 297 puestos de votación en el Departamento del Atlántico con 5.209 mesas para las próximas elecciones. Paula, esa es la información que registramos por el momento desde Barranquilla. Siga usted con más en Bogotá. Feliz tarde. Kimberly, gracias. Hay que ir a reclamar la cédula. Votar es un deber ciudadano. Bien, la Alcaldía de Bogotá informó que terminó las labores de limpieza del Parque Nacional. En total se recogieron 90 toneladas de escombros y de basura. La Secretaría de Salud realiza el manejo y tratamiento de roedores, mosquitos y zancudos en el espacio del Parque Nacional. Luego de este proceso, el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente entrarán a recuperar la cubierta vegetal. Permanecen acordonadas algunas secciones del parque que tienen las más grandes afectaciones, pero el parque está abierto y visible para que todos vayamos viendo cómo se va recuperando. El IDRD va a realizar las actividades de ciclovía y las actividades recreativas relacionadas con la ciclovía aquí en este punto emblemático del Parque Nacional, y así poco a poco iremos cada fin de semana viendo más zonas abiertas y disponibles para toda la ciudadanía. La administración explicó que el parque sigue abierto al público mientras los trabajos de recuperación continúan. Los recursos utilizados, añadió la alcaldía, saldrán de las pólizas con las que cuenta el escenario. Segundos finales de nuestra emisión y mucha atención, que la Clínica de Occidente acaba de emitir un comunicado sobre el fallecimiento del ingeniero Powell Restrepo en Bogotá, noticia con la que empezábamos esta emisión y que les decíamos todavía deja muchos interrogantes abiertos. Pues la entidad asegura que el personal médico nunca fue informado sobre la llegada del señor Restrepo, quien se encontraba en las afueras del centro asistencial. Agrega que tampoco les informaron que esta persona necesitaba atención médica y que nadie se acercó a la puerta de urgencias para informarlo.
El comunicado también dice que a las 3:19 de la madrugada del pasado viernes se ve en una de las cámaras de seguridad que una patrulla de la policía llega al lugar para dejar a una persona y que después el vehículo se retira del sitio. Repetimos, comunicado más reciente de la Clínica de Occidente acerca de este caso de la extraña muerte del ingeniero Powell Restrepo en Bogotá. Termina aquí nuestra emisión de noticias. Gracias a ustedes por su compañía. Ya saben, la cita con toda la información, con todo el análisis, vuelve a ser a partir de las 7 de la noche. También los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. Feliz comienzo de semana, feliz tarde. Abrigarse porque las lluvias han regresado y muy fuerte.